Hola con todos y todas, en el siguiente video vamos a resolver el ejercicio planteado que dice: un cohete de 300 kilogramos que despegó de la Tierra viajaba a una velocidad constante de 300 kilómetros por hora. En eso, una ráfaga de viento le quitó un 17% de su momento lineal. Calcule la velocidad después del impacto. Bueno, lo que nos dice el problema es sencillo. Este cohete se encontraba viajando, llegó el viento por esta dirección y le arrebató prácticamente el 17% de la cantidad de momento lineal. Vamos a calcular cuánto es eso. Para ello, primero debemos sacar nuestros datos. Vamos a sacar los datos. Primero nos dice que el cohete de 300 kilogramos, listo. Masa del cohete, 300 kilogramos. Que despegó de la Tierra, viajaba a una velocidad constante de 300 kilómetros por hora. Velocidad del cohete antes del impacto, podemos decir velocidad del cohete antes era de 300 kilómetros por hora. En eso, o sea, el cohete se encontraba viajando. En eso, una ráfaga de viento le quitó un 17% de su momento lineal. Ok. Nosotros teníamos un momento lineal del cohete antes, que no sabemos cuál es, tocará calcularlo. Y tenemos un momento del cohete, un momento lineal del cohete después, que también tendremos que calcularlo, no sabemos cuánto es. Lo que nos dice el enunciado es que una ráfaga de viento le quitó un 17% de su momento lineal. Eso quiere decir que este cohete tiene un 17% menos que el anterior. Con esta analogía podemos decir, ok, si perdió de su 100%, perdió un 17%, le queda en total un 83%. Entonces, al perder el 17% de su momento lineal, solo le quedaría el 83% de su momento lineal. Con esa analogía, podemos decir que el momento lineal del cohete después del impacto va a ser el 80% de su momento lineal del cohete antes del impacto. El 80% también lo podemos representar de la siguiente manera. El momento lineal del cohete después del impacto es igual al 87 sobre 100 por el momento lineal del cohete antes del impacto. Ya tenemos ese dato. Continuemos. Luego nos dice: calcule la velocidad después del impacto. Nos dice, calcule la velocidad después del impacto. La velocidad del cohete después del impacto va a ser algo que no sabemos. Por lo tanto, es algo que debemos calcular. Ya tenemos esos datos, que es lo que más nos interesa. Vamos a copiar esto para tener espacio y lo vamos a llevar un poco más abajo para tener el suficiente espacio para poderlo resolver. Lo que nos está pidiendo el enunciado es la velocidad del cohete después del impacto. Les pongo aquí con negro para que ustedes también se guíen. Esto de acá arriba es antes del impacto, esto es después del impacto. Lo único que no cambia en el impacto es la masa. La masa sigue siendo lo mismo, a menos que se haya desprendido algo, lo cual el problema no nos plantea. La velocidad del cohete después del impacto es igual a la cantidad de momento lineal del cohete después del impacto, porque estamos analizando lo que pasó después, sobre
la masa del cohete. Si algo no sabemos nosotros es esto, no sabemos cuánto es la cantidad de momento lineal del cohete después del impacto. Lo que sabemos es que es el 87% de la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto. Por ello, primero necesitamos encontrar la cantidad de momento lineal del cohete antes de que impacte con el viento. Eso lo podemos calcular sencillo. Sabemos que la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto es igual a la masa del cohete por la velocidad del cohete. Reemplazamos estos datos y obtenemos que el momento lineal del cohete antes del impacto es igual a la masa del cohete, que es 300 kilogramos, por la velocidad del cohete antes del impacto, 300 kilómetros por hora. Al resolver esa operación, obtenemos que la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto es igual a 90.000 kilogramos por kilómetros sobre hora. Y ya tenemos la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto. Voy a borrar esto para optimizar espacio. Solo nos interesa el dato de la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto. Sabemos que la cantidad de momento lineal del cohete después del impacto es igual al 87%, que es lo mismo que decir 87 sobre 100 de la cantidad de momento lineal del cohete antes del impacto. Reemplazamos datos. Cantidad de momento lineal del cohete después del impacto es igual al 87% de la cantidad de momento lineal después del impacto. Aquí tenemos ese dato. Simplemente lo copiamos y lo traspasamos. La cantidad de momento lineal después del impacto sería 87 sobre 100 por 90.000 kilogramos por kilómetros sobre hora. Al resolver este ejercicio, obtenemos que la cantidad de momento lineal del cohete después del impacto es igual a 78.300 kilogramos por kilómetros sobre hora. Ahora, al igual que antes, voy a borrar esto para optimizar espacio, y lo único que nos interesa es este dato de aquí. Ahora que ya tenemos la cantidad de momento lineal del cohete después del impacto, podemos calcular la velocidad del cohete después del impacto. Esto de aquí. Velocidad del cohete después del impacto es igual. Reemplazamos datos. Nos dice cantidad de momento lineal del cohete después del impacto. Cantidad de momento lineal después del impacto es igual a 78.300 kilogramos por kilómetros sobre hora. Sobre la masa del cohete. Masa del cohete no se ha perdido, sigue siendo 300 kilogramos. Simplificamos kilogramos con kilogramos, un 0 con un 0, otro 0 con otro 0, y nos da como resultado que la velocidad del cohete después del impacto es igual a 261 kilómetros por hora. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el cohete en primera instancia se encontraba viajando a 300 kilómetros por hora, le choca el viento, le hace perder su momento lineal y después continúa viajando a 261 kilómetros por hora.